ISO, velocidad de obturación, apertura de diafragma, profundidad de campo, ¿qué es todo eso? Pues en este video te voy a ayudar a entender este tema y que puedas empezar a dominarlo. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Soy Fernando Soto, bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo vieron en el título y también en la introducción, hoy vamos a hablar sobre estos parámetros que sé que cuando empezamos a usar nuestra cámara siempre tenemos dudas de para qué sirve, cómo funciona, cuándo lo uso. Así que en este video voy a tratar de resumirlo todo para que lo puedas entender a la perfección, al igual que te voy a dar unos tips para que puedas empezar a exponer correctamente tus fotografías. Vamos a empezar hablando del ISO. El ISO es el encargado de controlar qué tan sensible a la luz es el sensor de una cámara. Mientras se tenga un ISO bajo, menos luz va a estar captando el sensor, y cuando se tenga un ISO más alto, más luz va a estar captando ese sensor. Hay que tener en cuenta que entre más alto sea ese número de ISO, más ruido va a estar produciendo tu cámara. Nos referimos a ruido a esto que llega a aparecer en las fotografías o videos, que se le podría decir como grano, pero la mayoría de veces no queremos esto en el resultado final de nuestras fotografías o de nuestros videos. Yo te recomiendo que cheques en tu cámara hasta qué cantidad de ISO produce ruido. Ya depende el modelo de la cámara, la marca, porque por ejemplo hay cámaras que en 800 de ISO ya produce ruido y otras que hasta 3500 de ISO empieza a producir ruido. Así que por eso es recomendable que tú, antes de empezar a grabar o hacer fotografías, cheques esa cantidad de ISO a la que produce ruido tu cámara y siempre te mantengas por debajo de ese nivel. El siguiente parámetro es la apertura de diafragma, que igual lleva englobado la profundidad de campo, pero vamos a explicarlo uno por uno. El diafragma está compuesto por una serie de aspas que, depende de lo que se busque, se cierran y se abren para permitir entrar más o menos luz al sensor de la cámara. Y este diafragma no se encuentra en el cuerpo de la cámara, se encuentra en los objetivos o lentes que lleguemos a usar, y ya depende de la apertura máxima que tenga cada objetivo, se va a estar especificando con una F y un número a un lado. Aquí, entre más pequeño sea el número, mayor va a ser la apertura del diafragma, por lo tanto va a entrar más luz al sensor. Y del lado contrario, entre más grande sea un número, más cerrado va a estar el diafragma y va a entrar menos luz al sensor. Sí, sé que suena medio enredado y suena medio complicado, pero te voy a explicar una forma que a mí me sirvió al principio para poder entenderle y captarlo todo a la primera. Esta técnica que les voy a contar es ver los números de afuera hacia adentro. Te explico. Supongamos que tenemos un F0. Eso no existe en ningún objetivo, pero supongamos que sí, que es el contorno del objetivo. Entonces tenemos F0. Y mientras se va aumentando un número, se va cerrando el diafragma. Por ejemplo, F0, F1, F2, F3 y así sucesivamente. Ya con esto podemos entender que mientras se tenga un objetivo con un F menor, el diafragma estará más abierto, por lo tanto recibirá más luz. Y mientras tengamos un F con un número mayor, por ejemplo F16, F18, el diafragma estará más cerrado, ya que será esa creciente de número que va a ir cerrando el diafragma. Eso sí, cabe aclarar que los objetivos con un F menor van a ser la mayor parte del tiempo más costosos. Ya depende también del material de construcción, la marca, el modelo, el tipo de montura para la cámara, que va a ir subiendo o bajando el precio, pero siempre llegan a costar más que los que cuentan con un F4 o un F5.6, así que hay que tenerlo siempre en cuenta a la hora de comprar un objetivo. Y con todo esto de la apertura del diafragma también entra la profundidad de campo. Técnicamente, la profundidad de campo es aquella cantidad de cosas, objetos, personas que podemos tener enfocadas en la escena o en el plano. Vamos a ver un ejemplo que hice para ustedes para que se pueda entender a la perfección esto de la profundidad de campo. En este ejemplo, si el sujeto u objeto en primer plano aparece enfocado y el fondo no, esto quiere decir que tiene menor profundidad de campo. Y del lado contrario, si todo aparece enfocado, tanto el sujeto como el fondo, esto quiere decir que tiene mayor profundidad de campo esa escena. Otro ejemplo que es muy usado y les va a ayudar a entender mejor esto de la profundidad de campo son los retratos. Por ejemplo, este que tenemos aquí, el sujeto se puede ver que está enfocado, pero el fondo está totalmente desenfocado. Esto también se le conoce como bokeh. Y todo esto es muy usado en fotografía de producto, fotografía de retrato, que se busca ese fondo desenfocado. Y donde se puede ver mayor profundidad de campo es en la fotografía de paisaje, donde ahí se busca que los objetos o sujetos en primer plano estén enfocados, pero también el fondo, ya sea el horizonte o las montañas detrás, estén enfocadas. Y ahora vamos a relacionar esto de la profundidad de campo con la apertura del diafragma. Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Los objetivos con un número bajo en F, por ejemplo F1.2, F1.4, 1.8, 2.4, van a tener menor profundidad de campo. O sea, el fondo se les va a desenfocar.
por lo tanto va a entrar más luz, ya que el diafragma estará más abierto, más pegado a la orilla de ese objetivo. Y los objetivos que cuenten con un número f mayor, por ejemplo f16, f22, tendrán una mayor profundidad de campo, o sea, todo estará enfocado, tanto el sujeto en primer plano como el fondo. Pero recuerden que mientras sea un número mayor, más cerrado va a estar el diafragma, por lo tanto va a entrar menos luz al sensor. Ahora vamos con la velocidad de obturación. Esto significa que es el tiempo que va a permanecer abierto el obturador, dejando entrar luz al sensor. El obturador es esto que está por aquí, todas las cámaras lo tienen y es lo que se escucha más o menos así. Ándale. Ese es el sonido del obturador. Y esto en las cámaras aparece como un 1 diagonal y algún número después. Puede ser 1 diagonal 100, 1 diagonal 200, 1 diagonal 50 y así se va variando. Pero antes de que te espantes te voy a explicar qué significa cada uno y para qué podemos usarlo. Supongamos que mi mano es el obturador. En realidad son dos cortinillas las que se abren y se cierran, pero para que se pueda entender mejor será nada más con mi mano. Cuando lo abro, es el tiempo que permanece abierto el obturador dejando entrar luz al sensor, ¿vale? Entonces, teniendo una velocidad alta, por ejemplo 1 partido sobre 500, también se le puede llamar así, ya sea 1 diagonal 500 o 1 partido sobre 500, es lo mismo, no pasa nada. Entonces, el obturador sería algo así, estaría así y de repente abriría y cerraría muy rápido. Este es el tiempo que permaneció abierto el obturador, por lo tanto entró muy poca luz. Y usando una velocidad baja como 1 partido sobre 50, el obturador sería más lento en abrir y cerrar. Por ejemplo, sería el obturador y haría chuc, chuc. Entonces sería el tiempo que permanece abierto más lento para dejar entrar luz al sensor. Y esta velocidad de obturación no solamente nos permite saber si entra más luz, también se pueden hacer diferentes cosas dependiendo de lo que se esté usando. Por ejemplo, a velocidades altas se puede lograr que un sujeto o un objeto se quede congelado. Por ejemplo, una persona brincando, algún objeto cayendo. Al ser una velocidad alta, es muy rápido el tiempo que hace la fotografía congelando al objeto o sujeto. Y con velocidades bajas lo que se va a lograr es, por ejemplo, teniendo una fotografía donde corre el agua o donde se está moviendo el mar. Al tener una velocidad de obturación lenta, lo que hace es que más tiempo queda expuesto el sensor, dejando que se pueda ver como esa suavidad en el agua, como el agua sedosa, como si el agua siguiera corriendo en la fotografía sin que el agua se vea estática. Así que el ISO nos ayuda a controlar qué tan sensible a la luz es nuestro sensor. La apertura de diafragma nos ayuda a decidir qué tanta luz va a estar entrando a ese sensor, y la velocidad de obturación nos ayuda a decidir por cuánto tiempo va a entrar la luz al sensor. Y estos tres elementos nos van a ayudar a poder tener una correcta exposición en nuestras fotografías. Pero ¿cómo lo hacemos? Aquí les voy a enseñar cómo empezar a exponer correctamente sus fotografías a todas aquellas personas que van iniciando, que van empezando y que solamente cuentan con una cámara, sin necesidad de que compren otras herramientas que son más costosas, ya que sí existen otras formas más profesionales de poder exponer una imagen o un video, pero sí se requieren otras herramientas, así que eso mejor se los contaré en otro video. Para exponer correctamente tenemos que conocer que existe algo llamado triángulo de la exposición, que conllevan estos tres elementos que acabo de platicarles, que son el ISO, la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Ya depende de lo que se busque hacer, se tendrá que aumentar o disminuir los valores de cada uno para lograr una correcta exposición. Ya que si por ejemplo se mantiene un ISO bajo dejando que el sensor sea menos sensible a la luz, se va a tener que buscar el aumentar esa luz en los otros dos factores, que son la velocidad de obturación y la apertura del diafragma, para que se pueda lograr ese balance y tenga una buena exposición. Para que puedan saber cómo es una imagen correctamente expuesta, les traigo este ejemplo. Al centro podemos ver una imagen bien expuesta, ya que tanto en las sombras como en las luces tenemos información. Esto quiere decir que tenemos detalle en las partes con más luz y en las partes con más sombra. Del lado izquierdo tenemos la misma imagen pero sobreexpuesta, o sea que en las luces ya perdió el detalle o la información. También a esto se le conoce como una imagen quemada. Esto hace que las luces o todo lo que esté iluminado se vea blanco y ya no se pueda ver qué es lo que tenía o cuál era el detalle de esa zona. Y del lado derecho tenemos la imagen subexpuesta. Esto quiere decir que ya en las sombras perdió información, perdió el detalle,
ya no se puede apreciar qué había en esas sombras. Y al empezar a hacer fotos o videos o las dos, tenemos que saber que teóricamente hay una forma correcta de poder exponer una imagen o un video. Ya después, mientras se va avanzando, se va buscando que nuestras fotografías tengan su propia identidad, para de esta forma poderse diferenciar de los demás fotógrafos. Hay fotógrafos que les gusta que sus fotografías pareciera que estén subexpuestas, o sea, hay mucha sombra en la imagen. A esto también se le conoce como low key o clave baja. Y es un estilo de fotografía muy padre, se ve muy elegante. De hecho, hace yo poco me hice unos autorretratos con este estilo, los estarán viendo ahorita en la pantalla. Igual, si no se quieren perder de las fotografías que llegue a subir o a hacer, pues ya saben que me pueden seguir en mi Instagram para que no se pierdan de nada. Así que ellas estarían rompiendo las reglas de una correcta exposición teóricamente. Y no digo que esto esté mal, como les digo, es una forma de poder diferenciar el trabajo de un fotógrafo al del otro. Y ya conforme se va avanzando se puede experimentar en diferentes áreas. Pero bien dicen que para poder romper las reglas tenemos que conocerlas. Y ahora, sabiendo cómo se ve una imagen correctamente expuesta, podemos empezar a jugar con los valores para empezar a exponer nuestras fotografías. Para videos sí se requiere tener conocimiento en otras áreas, como lo es los fotogramas por segundo a los que se graba y algunas otras cuestiones, así que eso mejor se los enseñaré en otro video específicamente para video. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra cámara en modo manual. Esto lo hacemos a través del dial o la ruedecita que está arriba de la cámara, poniéndola en el modo donde dice M. De esta forma vas a poder tener el control total de tu cámara, ya que si lo ponemos en modo automático o modo semiautomático, la cámara va a estar seleccionando lo que cree que es correcto dependiendo de la iluminación o del lugar donde se esté fotografiando. O sea, básicamente va a estar haciendo lo que se le dé la gana, y eso no queremos para obtener un resultado profesional. Vamos a empezar haciendo fotografías de un objeto que no esté en movimiento, ya sea un objeto, algún producto, alguna persona que no se mueva. Así que vamos a empezar manteniendo el ISO en 100 para así evitar el ruido y evitar que se pierda la calidad. Y vamos a empezar a mover los demás valores, que son la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Esto lo puedes hacer poniendo tu cámara en algún tripié o en algún stand donde no se esté moviendo, para evitar que si la ponemos en la mano y tenemos una velocidad de obturación baja, salga borrosa o movida la imagen. Ya bajando la velocidad de obturación podemos ver que entra más luz al sensor. Ahora sí podríamos empezar a mover lo que es la apertura del diafragma. Si estás en un f5.6 y tu lente te permite bajar a f4, podemos empezar a bajar a ese número para abrir el diafragma y dejar que entre más luz. Pero mientras movemos estos valores tenemos que estar checando que no perdamos información en las luces, o sea, en las partes más iluminadas, ni en las sombras, en la parte más oscura, para que haya ese equilibrio y se pueda ver como la imagen que les enseñé, sin las luces quemadas y sin las sombras perdidas. Ya si vemos que abriendo el diafragma en las zonas con luz se empieza a ver blanco y sin detalle, podemos mantener ahí el diafragma en donde está, pero empezar a subir la velocidad de obturación para que haya más sombra. Y de esta forma podemos empezar a mover nuestros tres parámetros de nuestro triángulo de exposición, manteniendo el ISO bajo, dejando el diafragma lo más abierto posible y moviendo también la velocidad de obturación para dejar entrar más o menos luz. Y si por más que abrimos el diafragma o bajamos la velocidad de obturación nos sigue faltando luz en nuestra imagen, ahí ya podríamos recurrir a subir el ISO, pero siempre teniendo en mente las capacidades de nuestra cámara, a qué cantidad de ISO produce ruido, para evitar que salga ese ruido molesto y pierda calidad nuestra imagen. Y ya con estos consejos vas a poder empezar a exponer correctamente tus fotografías. Cada persona tiene su forma de poder exponer una fotografía. Esta es la forma que a mí me sirvió. Yo te recomiendo que practiques muchísimo. Practica en diferentes lugares, con diferentes personas, diferentes objetos, con diferente iluminación, ya sea luz natural, luz artificial, para que puedas empezar a familiarizarte con tu cámara y saber qué parámetros empezar a mover en ciertas situaciones y puedas dominarlo al 100%. Y ya en otro video les estaré hablando más centradamente en exposición usando otras herramientas además de la cámara para poder lograrlo de una forma más profesional. Pero mientras, espero que les haya servido este video, que les haya hecho de mucha ayuda. De verdad sé que al inicio, cuando empezamos a usar nuestra cámara, es como que todo un caos este tema. De verdad que espero que haya sido de ayuda. De todos modos pueden regresar el video si algo no quedó muy claro, y si siguen con dudas pueden dejar aquí algún comentario o directamente en mi Instagram pueden mandarme un mensaje y yo estaré respondiéndoles todo. Hablando de Instagram, se los dejo de este lado para que me sigan y vean todo lo que subo, y de este lado les dejo la cuenta donde subo parte de mi trabajo para que vayan a checarlo. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, compartan el video con alguien que sepan que va iniciando en la fotografía o que apenas se compró su cámara, para que les pueda tomar más y mejores fotos. Apoyen muchísimo este canal suscribiéndose, activando
activando la campanita para que yo pueda seguirles trayendo más videos. De igual forma ahí comenten para que yo sepa que les está gustando este contenido, y si también quieren que hable de algo o algún tema en especial, igual déjenlo ahí en los comentarios y yo estaré haciendo un video más adelante. Les deseo lo mejor y nos estamos viendo en los próximos videos. Bye.